Bueno, buenos días a todos, ¿cómo están? Qué alegre tenerlos aquí nuevamente en la parte 2 de tipologías GAFI. Em, Jenny, Néstor, Catherine, buenos días. Ahí, Buenos días. Buenos qué alegre días. tenerlos por Buen aquí. día, buen día. Hoy Muy vamos a buenos cambiar días. hoy vamos a cambiar un poquito la mecánica de presentación porque ya en la parte uno, pues ya les hice toda la presentación oficial. Entonces, como hoy seguramente tenemos muchos invitados que estuvieron en esa primera parte, vamos a cambiarles la mecánica para que hoy ustedes van a darse una breve presentación cada uno. Entonces, Jenny, te dejo a ti hoy por orden como me Ok, aparecen en la pantalla a mí. muy bien, perfecto. Bueno, pues muy buenos días a todos. Saludos desde Guadalajara, México. Estamos aquí. Soy Jenny Estrella, soy socio director de FNX, que es un despacho en prevención de lavado de dinero, especializado también en compliance, estructuras corporativas. Actualmente también presido la vicepresidencia en Women Compliance Internacional en el capítulo México, que mi amiga Katy preside a nivel internacional. Y bueno, estamos colaborando en todas estas estructuras con Éticos Global también. Gracias por la invitación, Pablo. Y son bienvenidos a México cuando gusten, porque algo breve, dijo Pablo, 2 minutos, que si a mí me dejan el micrófono me acabo la hora. Gracias, Jenny. A ver, Catherine, adelante. Muchas gracias, muy buenos días. No, Jenny ya me hizo la presentación, Pablo. Bueno, de verdad para mí también es un honor estar en este espacio junto con ustedes nuevamente para retomar este panel que ha sido pues ha sido de gran interés pues para toda la audiencia. Como dijo Jenny, pues presidenta de Compliant Woman International, también lidero una firma pues aquí directamente pues desde Colombia con todo el tema que tiene que ver con consultoría en prevención de lavado de activos, anticorrupción y soborno. Y bueno, también agradecer a Néstor, Jenny, Pablo, de verdad, nuevamente por compartir este espacio con ustedes, donde sé que sin duda voy a seguir aprendiendo. Y bueno, Pablo, también a Ético, gracias nuevamente pues por la invitación. Así que bienvenidos y aquí a Colombia también los espero. Qué alegre tenerte nuevamente, mi querida Catherine. Y bueno, don Néstor, no por ser el último, pero porque dejé a las damas primero. Bien hecho, bien hecho. Las importantes van primero, así que pues después voy yo. Pues yo soy Néstor Aparicio, yo soy actualmente, entre otras cosas, soy el Compliance Officer en Baghdadi Capital, que es una entidad financiera del sector no bancario en España y con presencia en varios países del mundo. Y como descubrí que me sobraba tiempo, pues también me dedico a la consultoría. Entonces, bueno, pues tengo una consultoría en materia de compliance, privacidad, prevención del lavado de dinero y la verdad es que ya no sé qué decir. Bueno, siempre digo una cosa, en mi casa creemos en Dios y en Santiago Bernabéu. Entonces ya os podéis imaginar que soy muy del Madrid. Entonces eso ya dice mucho de una persona, de cómo es. Y la verdad es que muy agradecido de estar aquí y muy agradecido sobre todo de volver de que me inviten para aprender de estas dos fieras que tenemos acá, Katy y de Jenny. Gracias, Néstor. Pues qué alegre tenerlos por aquí. Bueno, pues para los que no me conocían, Pablo Cordón, yo no me voy a extender mucho con la presentación porque no soy el protagonista, pero director de Éticos Global. Así que empezamos, ¿les parece? Adelante. Adelante. A mí me encantó la actividad que hicimos hace un mes justamente. De hecho, parte de la razón por la que hicimos esta parte 2 fue a petición del público que asistió a la actividad. Eh, bueno, por primera vez les podría decir que fue tan avasalladora la solicitud de los asistentes de decir, hagan parte 2, hizo falta tiempo. Siempre están esos comentarios, hubieran hecho un poquito más largo, pero no, miren, esta calificación fue impresionante. Así que muchas gracias a todos los que nos hicieron la calificación. También fue una calificación fantástica la que les dieron, así que los felicito. Pero el punto aquí fue precisamente ese interés en continuar con el tema. Entonces, en la reunión pasada
aunque fue muy práctico todo y aunque ustedes de verdad se lucieron también específicamente en cómo aplicar todas las tipologías nuevas y cómo poder desde la perspectiva del compliance officer atender estos temas, pues en esta sesión la idea es podernos ir un poquito más también a la experiencia, a lo que han visto, a lo que han hecho. Entonces, quiero empezar con la primera, no primera pregunta, sino más que pregunta, la primera solicitud de compartir toda esa experiencia con nuestro público. Obviamente, pues lo que les voy a pedir es sin revelar mayor cosa de los casos, pues, o detalles confidenciales o detalles que no puedan expresarse. Pero desde su punto de vista, ¿qué podrían compartir de algún caso en específico o si tienen alguna serie de casos relacionados en donde toda la aplicación de estas tipologías Gafi les permitió detectar una operación sospechosa a tiempo? Y obviamente pues el aprendizaje que esto les pudo haber dejado. Entonces empezamos con Katherine, ¿te parece? Listo, ok. Yo pensé que iban hoy a ser los caballeros primero. No, 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 no. Listo. Caballero una Te vez, topaste caballero con la siempre. vieja escuela aquí. Bueno, si me permites, Pablo, voy a compartir una imagen justamente acerca pues de un caso que quiero mostrarles. Mm, Bueno, creo que en este primer caso posiblemente me pueda robar unos minutos de más, así que prometo que en las próximas sesiones no voy a hablar casi para equilibrar el tiempo. Bueno, ¿pueden ver? Nope. Ah, ya. Espérame, ahorita. Ahí está. Bueno, realmente este es un caso de una tipología del GAFI que está en el informe. Regálenme aquí. Así es como aparece este caso redactado en un informe del GAFI donde están estipulados varias tipologías o casos relacionados a criptomonedas. No aparece en el último informe de tipología, sino muchísimo antes. No recuerdo ahorita como la fecha del informe. Entonces, yo tengo algo particular y es que a través de un caso que me lo muestran así, pues prácticamente en texto, me ayuda un poquito de la IA y le pido que me lo muestre en esquema para poderlo entender mejor. Entonces, en este orden de ideas, por aquí que no veo, en este orden de ideas le pedí un poquito a la IA la ayuda que me ayuda, pues que me ayudaron a un poquito entender el caso de una manera esquemática. Entonces, imaginémonos este caso como una historia sencilla, ¿cierto? Todo empieza en el primer caso con un delito inicial. Imagínense, una persona engaña a varias víctimas mediante una tipología de robo cibernético y logra obtener dinero en una moneda tradicional. Hasta aquí el dinero es ilegal, pero ojo, todavía es rastreable en el sistema financiero, ¿cierto? Ahora, el sospechoso lleva ese dinero a una plataforma de activos virtuales, que es el segundo paso, y lo convierte en cripto. Ustedes se preguntarán, ¿por qué hace esto? Fácil, porque el dinero en cripto, ¿cierto? Se puede, primero, mover más rápido. Puede cruzar fronteras fácilmente. No depende directamente de bancos. Y aparte es como pasar de un sistema vigilado a uno más fácil, perdón, a uno más difícil de seguir. Ahora viene lo interesante, una de las partes más importantes, y es que el sospechoso no se queda solo con una sola criptomoneda. Él utiliza tres tipos de criptomonedas y en lugar de eso, lo que hace es dividir el dinero y lo convierte en diferentes transacciones. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué hace esto? Realmente, esto no es casual. Lo hace sencillamente por varias razones estratégicas. Recuerden que cada criptomoneda funciona en una red distinta. ¿Qué quiere decir esto? Que cada criptomoneda tiene un número de registro de blockchain
diferente. Lo que hace esto es que el rastro se vuelve muchísimo más complejo y se dificulta seguir el camino del dinero. Por eso es que están utilizando 3 criptos. Fácilmente el sospechoso pudiese haber dicho, no, solamente voy a utilizar un solo tipo de criptomoneda. Ahora, no es lo mismo rastrear una sola transacción, ¿cierto?, que rastrear múltiples conversiones en criptoactivos. Entonces aquí yo digo, wow, el sospechoso va muy bien dentro de la cadena, ¿cierto? Ahora, en el tercer paso podemos observar que hace un depósito local de un proveedor de servicios virtuales. Muy bien, como quien dice, vamos a unir todo este enfoque. En el cuarto paso me parece muy interesante porque hasta aquí diría, bueno, se perdió el rastro, pero aún así sigue que ocultando muchísimo más el rastreo. Y me causa mucha impresión y es que después de eso el sospechoso hace algo clave. No deja el dinero en una sola cuenta, sino que usa muchas cuentas diferentes. Aparte de eso, hace muchas transferencias pequeñas. Y nuevamente repite que el proceso un sinnúmero de veces, es decir, está utilizando 55 transacciones aproximadamente esto. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué hace esto? Para que el dinero no se vea concentrado en una sola estructura. Es como dividir una gran suma en muchas partes pequeñas para no llamar la atención, ¿cierto? Entonces, finalmente el dinero termina en una billetera. O sea, de esta jurisdicción termina en una billetera de otro país, que estamos hablando ya del quinto paso, analizando pues el caso. Después de pasar por múltiples movimientos. Ahora, si nosotros analizamos, el objetivo fue claro, alejar los fondos de su origen, ¿cierto? Y dificultar cualquier recuperación. Ahora, ¿qué me encanta de este caso cuando yo los leía? Hay aproximadamente como 8 casos en ese informe, pero este fue el que más me llamó la atención, no solo, no es lo complejo, sino por una sola acción, sino que es complejo por la secuencia de acciones y la combinación de las diferentes tipologías pues que se están usando. Ahora, cuando nosotros analizamos este comportamiento o este caso, claramente nosotros podemos identificar varias tipologías. En primer lugar, el uso de activos virtuales, ¿cierto? Como un mecanismo de ¿qué? De estratificación. En segundo lugar, una estructura completamente digital, donde fácilmente se puede evidenciar una fragmentación de operaciones, no solamente en criptos, sino también en múltiples cuentas. Ahora, también observamos el tema de las transferencias transfronterizas, es decir, yo estaba ubicada en una jurisdicción y terminé que en una billetera digital en otra jurisdicción. Realmente yo digo, wow, o sea, inteligente realmente el sospechoso. Entonces, pero ¿qué me causa aún más muchísima curiosidad? Y es que la detención no se dio en el momento del fraude inicial, si nosotros analizamos. Se dio fue en la fase de la estratificación, lo cual generó una alerta y es que el volumen de las transacciones, primero, en poco tiempo. También podemos analizar de que las múltiples transferencias repetitivas y sobre todo que fue de un solo usuario. ¿En qué? En un tiempo extremadamente corto. Y sobre todo la conversión de qué? Constante entre los activos. Ahora, ¿qué aprendizaje realmente nosotros podemos tener eso? Y ya para culminar, porque si no, aquí me regalan. Listo. Primero, que el monitoreo debe ser conductual. Aquí vemos realmente un comportamiento muy sencillo de que conductual y no solamente transaccional. Segundo, que las tipologías hoy no se presentan de forma aislada. Eso es algo que habíamos tocado en el panel anterior, sino que combinadas. Y tercero, que los procesos de debida diligencia, los procesos de conocimiento no terminan solamente en la vinculación, sino que hay que entender que el riesgo evoluciona. El riesgo está durante el proceso
durante el proceso contractual que tú tienes con la contraparte. Y no solamente estamos hablando de clientes, sino estamos hablando de proveedores, de colaboradores, de stakeholders, de aliados estratégicos que tengas con la organización. ¿Por qué? Porque siempre nos enfocamos, siempre son en los clientes, cuando hay un riesgo de lavado de activos propiamente de cualquier contraparte, inicialmente con colaboradores. Entonces, quería como mostrarle este esquema y espero que haya sido un poquito claro acerca de esta tipología. Muchas gracias. Creo que estás en muteado, mute, Pablo. Pablo. Estaba muteado, perdón, sí, aquí me hicieron ver también la misma observación. Más fácil con micrófono. Pues, Jenny, por favor, muchísimas gracias, Catherine, por la explicación. Muy interesante tu propuesta ahí. Jenny, cuéntanos ahora, ¿tú qué nos traes? No, ahorita, miren, México es cuna de tipologías, no me van a dejar mentir, pero aquí les tengo un caso real. Como bien comenta Pablo, no voy a decir nombres por anonimato, por confidencialidad. Pero bueno, les voy a platicar el contexto. Uno de los casos muy emblemáticos aquí en México en materia de lavado de dinero involucra a un exfuncionario, quien ya fue condenado a Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico y operaciones financieras ilícitas. ¿Qué fue lo que pasó? Las autoridades estadounidenses con repercusiones en México y demás, incluyendo acciones de la UIF o la Unidad de Inteligencia Financiera, reveló un esquema sofisticado de lavado de dinero a través de empresas fachada y contratos gubernamentales simulados, ¿verdad? ¿Cómo operaba el sistema? Que es, ahora sí vamos viendo cómo refleja la tipología identificada por el GAFI, ¿no? Uso de empresas intermedias, que son las empresas fachadas. Se constituyeron empresas que aparentemente ofrecían servicios tecnológicos o de seguridad, pero que en realidad no tenían una estructura operativa real. Carecían de una capacidad técnica para los contratos adjudicados y funcionaban como vehículos de dispersión de recursos, ¿no? Ahí entonces, ¿qué tenemos? La primera intervención de una tipología que son las empresas fachadas, estructuras corporativas utilizadas para lavar dinero, ¿no? Esto es una tipología muy utilizada, muy mencionada, pero que sí tuvo repercusión en un caso real aquí en México. Posteriormente se dieron una simulación de contratos públicos, donde estas empresas que ya son fachadas recibieron millones de dólares en contratos gubernamentales, que incluían eran innecesarios muchas veces, ¿no? Eran infladísimos y aparte permitían justificar los ingresos de origen ilícito. Y obviamente, ¿qué pasaba? Generaban apariencia de legalidad. Entonces, evidentemente, cuando hablamos de lavado de activos, lavado de dinero, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el fin último? Precisamente generar esta apariencia de legalidad. Entonces, si están viendo, vamos viendo todas las partes de las tipologías en estructura, en este caso de México, ¿no? Después tenemos la dispersión internacional de los recursos, que forma parte incluso también de esta estructura de GAFI, de la tipología detectada, donde el dinero era transferido posteriormente a cuentas en el extranjero. Luego se vinculaban empresas en jurisdicciones de riesgo, ¿no? Toda esta parte del offshore y redes financieras diseñadas para dificultar la trazabilidad. Entonces, ¿se fijan cómo vamos estructurando la tipología de GAFI en un caso real? Este caso es muy real, muy verídico. Sí pasó, sí se estructuró. ¿Y dónde estuvo la señal de alerta, no? Desde una perspectiva de cumplimiento, las señales eran claras, ¿no? Empresas de reciente creación con contratos de alto valor, que son las famosas empresas fachadas, las estructuras diseñadas en tipologías de GAFI. Ingresos desproporcionados frente a un perfil económico que nada tenía que ver, hablando de perfil transaccional. Transferencias internacionales sin justificación operativa, o sea, realmente era un contrato de prestación de servicios en México donde no se justificaba la contraprestación. O sea, realmente era una transferencia internacional solo para amparar una factura, un timbrado, pero que realmente no tenía un fondo, no tenía una materialidad. Y existían todas las estructuras corporativas complejas, sin una lógica, o sea, sin una lógica comercial. Entonces, la tipología estaba presente, pero no fue detectada a tiempo, o sea, en su fase inicial, realmente. Entonces, teníamos esta estructura en tipología GAFI de empresas fachadas, pero no fue detectada. Fueron
años y años de que se usara esta tipología en México con este exfuncionario y no fue detectada a tiempo. ¿Qué tendrá? Esto se tardó más de 12, 15 años en ser detectado. Entonces, obviamente, ¿qué podemos hacer de esta lectura estratégica del caso? Que es un caso de lavado de dinero que institucionalizado completamente, donde el poder público facilitó la legitimación, las estructuras legales, que al final eran bien hechas, se utilizaban como blindaje, porque no, pero no había materialidad. Y donde hemos detectado que el sistema financiero se convirtió en ¿qué? En un canal de integración. Punto. Tenemos ahí toda la parte de la tipología de empresas fachadas. Y 3 aprendizajes claves para el cumplimiento. En este caso, quiero dejar de la lectura rápida de este caso y platicado, es que las mayores amenazas no siempre están en operaciones pequeñas o irregulares, sino en estructuras que simulan una ilegalidad desde el origen, ¿no? Algo que me dejó el estudio de este caso es que el riesgo no siempre viene de lo informal, como muchas veces nosotros podemos decir, sino muchas veces viene de lo institucional, ¿no? Entonces, la coherencia económica sigue siendo un indicador muy poderoso, no digo que sea el único, ¿verdad? No importa el nivel del cliente si el flujo financiero corresponde con su capacidad real, pero el tema es que exista esa capacidad, ¿no? Porque si no hay un riesgo latente. Y definitivamente la debida diligencia, y ahora reforzada, aquí en México le decimos la debida diligencia reforzada, no debe ser opcional en casos de alto perfil, ¿no? O sea, realmente necesitamos en personas políticamente expuestas un monitoreo constante, un análisis contextual de lo que están haciendo, la evaluación incluso de sus beneficiarios finales. ¿Por qué? Porque ahí es donde el cumplimiento enfrenta su mayor desafío desde mi punto de vista. No es solo detectar lo ilegal, sino cuestionar lo aparentemente legal, ¿no? Entonces, como dice mi amiga Katy, ya fue una lectura rápida del caso, un análisis, pero muy interesante, creo, desde el punto de vista donde realmente se mezclan personas políticamente expuestas, estructuras legales, la tipología de Gafi y cómo realmente no nos queda solamente en lo privado, ¿no? Siempre pensamos en compliance y pensamos en empresas, pero oye, aquí intervinieron el compliance corporativo desde una estructura legal formal y una institucionalización precisamente de esta tipología, desde el punto de vista de las personas políticamente expuestas. Pero no se asusten, esto pasó en México, fue un caso real. Ay, eso no pasa en ninguno de nuestros países, solo en México, no te preocupes. Bueno, Así eso que solo pasa en podemos México, respirar ¿verdad? tranquilos. Don Néstor, Efectivamente. Y pues yo me quedo, cuéntanos. fijaos, me quedo con un aspecto y es que, claro, cuando hablamos de tipologías Gafi, la tipología no adivina, pero sí nos permite reconocer patrones antes de que el dinero se integre al sistema legítimo. Y estas sospechas, al final, yo siempre digo una cosa, es que lo raro es raro y sabemos identificar esas rarezas. Entonces, las tipologías es cierto que no es palabra de Dios, no son los mandamientos, pero caray, hay cosas que acaban llamando un poco la atención. Y fijaos, esto, estáis contando ahora una cosa, o cuando contabais los ejemplos, yo me acuerdo hace 2 años, tuve la oportunidad de intervenir con una compañía del sector inmobiliario en la Costa del Sol, aquí en España, que tiene muchísimo inversor extranjero. Pues mucho, por ejemplo, en Madrid hay mucho inversor norteamericano, mucho estadounidense, canadiense, mexicanos, algunos venezolanos, pero por ejemplo en la Costa del Sol, en el Levante español, viene mucho ruso, ucraniano, chinos, y es curioso porque hay cosas que parecen blanqueo y no lo son, o que parecen lavado y no lo son, y hay cosas que no lo parecen y lo son. Por ejemplo, obviamente no hablo, es una generalización y como todas puede ser falsa, pero por ejemplo, los chinos tienen una cultura en la cual no les gusta parecer y les gusta complicar mucho las estructuras societarias. Y te encuentras con sociedades en las que aparece el padre, el hermano, el primo, el abuelo, pero no son, o sea, son complejas pero no complicadas, ¿de acuerdo? ¿Qué pasó en este caso? Pues fijaos, era una persona de nacional. Aparece una intermediaria, vamos a llamarla Caterina, ¿de acuerdo? Y aparece Caterina y dice que quiere comprar un inmueble. Un inmueble, ella actúa en representación y es un inmueble especialmente caro, era un palacete, ¿eh? Palacete, pues en torno a los 3,5 millones de euros. Ella no acredita
En ese momento no acredita el que tenga nada. Inicialmente dice que va a comprar ella a título personal, luego dice que va a comprar como representante de una sociedad y nos aparece con un poder notarial de un notario español a nombre de una sociedad. ¿Qué pasa? Que como ya el responsable de prevención del lavado de dinero se le empieza a torcer un poco el gesto, dice, a ver, Néstor, vente para acá y vamos a examinar esta operación. Porque lo cierto es que en esa operación apareció con la escritura de la sociedad, una sociedad creada hacía 4 días, con un acta de titularidad real, es decir, la acreditación del Ultimate Beneficial Owner, en el que todo lo que decía era que no había ninguna persona física que tuviera más de un 25% de titularidad de las participaciones o de derechos de control o de derechos sobre la sociedad. Ahora, los notarios en muchas ocasiones pues se lavan las manos y dicen, mira, a lo que me obliga la ley es a identificar que no hay nadie, una persona física con más del 25, con lo cual el titular real va a ser el administrador y te lo ponen así. ¿Qué pasa? Que esta persona, que es de una gran sociedad, de una gran empresa que maneja mucho inmueble en España, pues dijo, oye, échame un vistazo a esto. Y entonces entramos con algo que ya ha previsto la sexta directiva en España, que os recomiendo que os leáis, y es a identificar no solo quedarnos en ese primer nivel, no solo subir un segundo nivel o un tercero, sino llegar hasta prácticamente donde podamos llegar con toda la información. Y al final lo que encontramos era una maraña de empresas y arriba del todo, habiendo subido como 20 posiciones para arriba, había una única persona, que curiosamente no era ruso, era latinoamericano, era hispanoamericano y era un funcionario público, un PEP, un alto funcionario público que lo que había hecho era, había creado una trama de empresas, al final de esas empresas estaba él y se estaba adjudicando contratos públicos en su país. Es decir, él era la persona que estaba firmando esas adjudicaciones y se las adjudicaba a sus empresas. Había incluso, porque ya llegamos a investigar, y esto pues ya se lo llevó la UIF correspondiente, llegamos a investigar y el tipo lo que hacía era, él mismo aportaba 3 o 4 propuestas. Claro, las ganaba él porque siempre era de sus empresas. Entonces, lo que hacía, incluso porque no lo hacía mal, era le prometía al funcionario que estaba en la mesa de compras, por ejemplo, le prometía pues algún viajecito a la Costa del Sol. Decía, mira, yo tengo allí casas, ¿de acuerdo? Entonces las tengo en alquiler, en Airbnb o en donde fuera, entonces te vas a ir una semana para allá. Yo te pago el vuelo y te pago la estancia allí, tú no te preocupes, eso sí, me lo adjudicas a mí. Claro, al final, ¿qué pasó? Que la entidad financiera, colaborando la inmobiliaria con la financiera, había identificado algunos movimientos inusuales, tanto aquí como en la sucursal de ese banco en el país de origen, y había detectado depósitos en efectivo, por ejemplo, por parte de empleados de estas empresas, empleados que en ocasiones ni aparecían, empleados que en ocasiones eran testaferros. Yo ahí aprendí, por cierto, lo que cobra un testaferro, esto lo podéis poner en Google. Crear una sociedad en un paraíso fiscal cuesta $50. Pero es que un testaferro te cuesta otros 50, porque esté un año. O sea, es baratísimo tener un testaferro en un país. Hay gente que tiene es testaferro o es administrador de 25 sociedades y no tiene ni oficio ni beneficio. Entonces, ¿qué pasa? Que teníamos depósitos en efectivo, transferencias rapidísimas para la adquisición de bienes. De hecho, lo que nos preocupó en aquel momento era que decía, oye, es que traigo ya el dinero. Como en España tú puedes mover una cantidad pequeña de dinero, de hasta 10.000 euros en efectivo, traía el dinero en efectivo para dar la señal inicial, la reserva, que era un 1%, en efectivo. Claro, no dejaba de ser un bien de lujo. Y luego no tenía una justificación real al respecto de dónde vas a sacar el dinero para pagar esto, porque son 3 millones o 3,5 millones. ¿Qué pasa aquí? Aplicando esa tipología GAFI de incremento patrimonial injustificado más uso de estructuras jurídicas opacas, pues finalmente fue muy curioso, porque tenían cuentas en España, se generó un reporte de operación sospechosa y se congeló los activos. Y gracias a eso, la Unidad de Inteligencia en España, el SEPLAC, mandó el reporte correspondiente a la Unidad de Inteligencia en el país de origen y se detuvo. Se detuvo la operación y le acabaron pillando. Esto ya no sé si salió en medios de comunicación o no. Claro, fijaos aquí lo que tenemos es, dentro de las tipologías GAFI, que seguro que las tenéis todos en la cabeza, tenemos uso de personas jurídicas, uso de terceros, testaferros y cuentas mulas, fraccionamiento del dinero y pitufeo porque te daban un 1%, luego un 9%, luego un 12%, luego había transferencias de varios sitios.
No hay lavado de activos mediante operaciones de comercio exterior, no había activos virtuales. Y luego hay uso de gatekeepers. Fijaos que en muchas ocasiones lo que nos suele pasar es que detrás de esta operación siempre hay un abogado. Y ahí va un detalle que me llama mucho la atención. Cuando yo hablé con el abogado, el de España y el de su país de origen, me decía el de España, Néstor, es que es la primera vez que nos piden tanta información y estamos cansados de comprar cosas. Si no eres tú, se la compraremos a otro. Claro, de esta forma dices, oye, yo soy el responsable de dar un consejo a mi cliente. Claro, mi cliente va a perder una operación por mi culpa de 3 millones y pico. Y te da un cierto escalofrío. Y dices, oye, a ver si me estoy equivocando. Bien, en ese momento tenemos que saber en qué equipo estamos. ¿De acuerdo? O somos del Atlético de Madrid o somos del Real Madrid. No, nosotros somos de los buenos. Entonces, quiero decir, oye, pues vete con otro. Vete con otro. Yo no sé con quién has comprado viviendas por ahí o no sé qué información te han pedido, pero es que esto es lo que te voy a pedir yo aquí. ¿Que no lo quieres? Pues te largas. Y cuando nos vamos a hablar con el abogado en su país de origen, que era un país hispanoamericano, pues el hombre nos decía, no, no, es que esto no tengo autorización para darte esta información. ¿Y qué dices? No tengo autorización. Claro, llegó un punto en que le dije, oye, sí sabes que tienes la obligación de colaborar conmigo y con la entidad financiera para dar esta información y que si no, te van a meter con una operación sospechosa y te van a dar. Decía, bueno, haz lo que quieras, como diciendo, no van a pillar al titular real, con lo cual, haz lo que quieras, tú sabrás. Bueno, pues al final, detrás de todo eso, detrás de esa posible colaboración con muchos gatekeepers, lo que hubo de verdad es pues que se congeló fondos hasta el abogado, ¿eh? Y tuvo una investigación en el SEPLAC. Entonces ahí tenemos que decidir y tenemos que ser muy finos y decir, oye, esto es raro, esto me huele a chamusquina, pues lo paralizo, lo paro. Y oye, y hay momentos en los que nos tenemos que poner firmes. Y hay gente, curiosamente, todo el mundo sabe de política, de economía y de prevención de blanqueo de capitales. Todo el mundo dice, es que el artículo 8 dice, pero tú qué sabrás en materia de blanqueo de capitales. Es que mi primo trabaja en un banco, pues aupa con tu primo, ¿no? Entonces tenemos que ser muy finos y decir, mira, por aquí no paso, caray, por aquí no paso. Entonces, esto es lo que, ¿por qué? Porque como os decía antes, oye, la tipología no adivina, pero nos permite olfatear las cosas y nos permite reconocer patrones. Y desde luego lo que no quiero es que mi cliente puede perder una operación. Lo que no va a hacer es perder la libertad. Entonces tenemos que ser muy finos ahí y ser verdaderos estrategas, ¿de acuerdo? Miren, gracias Néstor, de verdad, qué riqueza de casos creo lo que han planteado los tres y creo que es interesante todo esto. Veo en el chat que se les ha recordado a los asistentes que son bienvenidas las preguntas, así que esperamos poder contar con más de sus observaciones. Hay aquí, por ejemplo, un comentario de Juan Carlos Shokosik. Considero que las experiencias pasadas muestran que muchas veces las señales de alerta estaban ahí, pero fueron ignoradas por priorizar metas comerciales. Qué interesante. De hecho, para ahí voy en un momentito. O por falta de capacitación personal. Por lo tanto, la cultura, siempre tiene que salir la palabra cultura. Qué bueno que salió tan desde el principio. Institucional es tan importante como el software. ¿Por qué? Porque podemos tener las herramientas que sean, todo lindo, pero si no existe esa cultura, tenemos un problema. Si el personal que está en la línea de fuego no sabe identificar un comportamiento inusual, como un cliente que se molesta ante una pregunta de rutina, creo que haciendo alusión a lo que decías, Néstor, o transacciones que no coinciden con su perfil económico, el sistema va a fallar. Entonces, miren sí. Fíjate, Pablo, un detalle. En ocasiones la gente de compliance nos hartamos a decir lo de los modelos el modelo de las tres líneas de defensa. Decimos, no, primera línea de defensa, la gente operativa, segunda línea de defensa, compliance, tercera auditoría. Y dices, oye, que es que el que tiene que identificar el riesgo es la primera línea de defensa. Y si tiene dudas, me va a preguntar a mí, pero el que tiene que decir, oye, esto huele raro, es la primera línea. Lo que no puede decir es, oye, que aquí me aparece un tal Vladimir Putin que viene a comprar algo. Oye, pues le damos autorización y dices, pero a ver, insensato, tú sabes quién es Vladimir Putin, métete en Google al menos, caray. Entonces, ¿qué pasa? Que esa primera línea tiene que estar bien formada y luego tener la idea de que ellos sí tienen la responsabilidad de levantar la mano.
y de incluso decir, oye, acabo de ver esta operación, no me gusta, ¿de acuerdo? Y levantar la alarma. No esperar que haya un sistema automatizado que diga, hay una red flag, voy a mirar. Pero caray, si te han venido 12, 15 personas a ingresarte 1.000 euros a la misma cuenta, oye, ¿no te hace sospechar esto un poquito? Entonces, esas personas son los verdaderos responsables, los dueños, en realidad, del negocio y los dueños del riesgo. Muy buena la Perfecto. pregunta. Y me parece interesante también lo que dice Gustavo, ¿verdad? Porque dice, resaltó la importancia de la persona que identifica el riesgo, ¿verdad? Porque no es solo identificar el riesgo, sino también decirlo y también actuar en Sí. consecuencia, no simple y sencillamente quedarse con eso. Y pregunta aquí que qué tan común es la participación de los PEPs en temas de lavado de dinero. Ahí la dejo abierta para ya con verles la expresión a todos me muero de la risa, pero los dejo, si quieren abran micrófono. Pero un detallito solo, y ya dejo a Dini y a Catherine. Ser PEP no te inhabilita. Pero tienes que decírmelo, porque lo siguiente que te voy a preguntar es, oye, ¿de dónde sacas el dinero? Bueno, pues no, de sobornos. Bueno, entonces igual no te quiero conmigo. No, porque llevo 20 años siendo funcionario público y tengo este dinerillo ahorrado. Oye, ¿cuánto cobras al año? 100.000 dólares. Bueno, pues me cuadra que quieras comprar en España una casa que te va a costar 450.000 euros porque eres capaz de asegurarme que has ahorrado. Lo raro es raro, de nuevo, cuando el recurso o el bien de lujo no hay una cierta reciprocidad entre lo que yo cobro, lo que tengo ahorrado, con lo que quiero comprar. Y ese sí que es un problema. Pero ser PEP no es un problema. Hay medidas de diligencia reforzada, pero nada más. Así Algo es. así como cuando ves a Nancy Pelosi reportando 450 millones de dólares con un sueldo de 200.000 dólares al año. Lo has dicho Smells tú, no yo. something. Pero fíjate, en España, perdóname, ya no hablo más. Fijaos, perdóname, un responsable de la UDEF aquí en España, que era el responsable de la lucha contra el crimen organizado, el tipo tenía negocios y había comprado licencias de Uber o de vehículos de estos con conductor en efectivo y tenía como 10 coches, me invento, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que cuando llega asuntos internos a su casa, en el pladur de su casa tenía escondidos millones de euros, porque le estaban pagando sobornos. Entonces, cosas que no te cuadran. ¿Qué hace un inspector de la policía comprándose licencias de Uber? Bueno, es que tenemos derecho, tú ya tenemos derecho, pero caray, ahí han fallado controles. Y ya sí que no digo nada más. Jenny, Catherine, cualquiera de las dos también ahí para comentar. Mira que realmente la pregunta de los PEPs que si intervienen, bueno, pues sí, la verdad es que tenemos muchas tipologías gracias al uso de las personas políticamente expuestas, ¿verdad? Pero como dice Néstor, no es un obstáculo. En México tenemos, por ejemplo, también la guía anticorrupción, que se aplica, que no se aplica. Bueno, realmente los que estamos en el cumplimiento debemos tomar las herramientas normativas también para aplicarlas, ¿no? Entonces, si hay mitigantes como solicitar la declaración patrimonial, que al final también es pública, y poder hacer un comparativo, yo siempre le digo a los clientes, a ver, porque me hablan, llegó un PEP, o sea, parecía que llegó el diablo, ¿no? O sea, realmente no se trata de eso, o sea, llegó un PEP, ok, haz tu debida diligencia reforzada, como lo tenemos en el manual de cumplimiento, pídele o sea, todo lo que debes de hacer conforme a tu propio manual, conforme a la normativa, conforme a la disposición y aún la guía anticorrupción, que pocos la conocen o muchos la conocen, y listo, identifica bien a tu cliente, que su perfil transaccional sea coherente con lo que te está declarando, no pasa nada, un PEP no es el diablo, siempre les digo porque se asustan y piensan precisamente esto. Como también comentaban esto, no todo lo que parece lavado de dinero es lavado de dinero. A lo mejor, pues, ¿qué culpa tiene el cliente de ser una persona políticamente expuesta? Digo, al final es un cargo honorable, que bueno, vamos reconociendo y vamos haciendo nuestra diligencia, es todo. Primera línea de defensa, ¿no? La unidad de Y negocio propia. miren, y aquí Natalie Lara dice justamente, miren, pero la importancia de la primera línea también en comprender a cumplimiento, porque ¿qué es el primer grito que sale? Es que cumplimiento no quiere hacer negocios, cumplimiento nos obstaculiza, ok. Y si hiciéramos desde el lado de la primera línea mejor nuestro trabajo, ¿será que cumplimiento brincaría tanto? ¿O será o sea, creo que ahí también tenemos que asignar la responsabilidad, porque sí he escuchado mucho ese tema. Em,
Perfecto. No sé, Catherine, si quieres decir algo, seguimos con... Bueno, no, prácticamente como reforzar lo que había dicho Jenny, Néstor, si bien es cierto, pues los PES tienen una exposición pues al riesgo, pero principalmente aquí es donde, desde el caso pues de Colombia, la ley está estipulada que cuando exista un PEP, automáticamente hay que hacerle una debida diligencia reforzada, como le decía Néstor. Primero, por el acceso a los recursos públicos, que eso no quiere decir de que sea algo ilícito. Segundo, por las capacidades de las decisiones pues, que tiene un PEP. Y tercero, por la relación contractual o estatal en el tema pues, que maneja fondos. Ahora, si bien es cierto, como decía Jenny, no es alarmante de que te llegue un PEP, es mirar la tipología y el nivel de riesgo en el que se encuentra el PEP. Es muy importante. Entonces, de acuerdo a eso, te va a determinar qué tipo de debida diligencia reforzada, porque aparte de hacer una debida diligencia reforzada, hay diferentes tipos, es decir, diferentes niveles de riesgo. No es lo mismo ser un PET de un senador o un candidato a la presidencia o ser un PET a un candidato de un concejal. Por lo menos aquí en Colombia, pues los concejales son los que lideran pues, las ciudades. O en algunos casos también son considerados PET aquellos líderes pues de barrio, por decirlo así. Entonces, o sea, estamos hablando de una diferencia enorme en el tema pues, de las transacciones. Entonces, lo importante aquí es saber el nivel de riesgo que está ocupando SP para poder abordar pues, la debida diligencia reforzada. Al final lo que dice mucho por aquí también otro asistente, muchas gracias Luis, que dice al final pues la formación que le demos a esa primera línea va a ser fundamental, porque de esa buena formación y esa buena capacidad para identificar los riesgos también por parte de la primera línea se vuelve importantísimo. Pero miren, siguiendo aquí, porque otra vez yo creo que va a dar para parte 3 esto. En la práctica muchas organizaciones logran identificar, ¿verdad? Porque eso es algo que pasa. Bueno, se huele como que hay algo, se ve como que hay algo, pero me quedo hasta ahí, ¿verdad? ¿Qué debería ocurrir realmente? O sea, ¿cuáles deberían de ser esos puntos que debería pues, considerar cualquier oficial de cumplimiento para dar esos siguientes pasos? Ahí, tal vez, Néstor, te la dejo hoy a ti Oh, para que empieces. es que es buenísima. Fíjate, voy a adelantarme, voy a hacer spoiler alert. Tan importante es trabajar las primeras horas como una vez que decimos, oye, admitimos al cliente, y ahora lo relleno esto de contenido, admitimos al cliente, medidas de diligencia reforzada, ¿y ahora qué? ¿De acuerdo? Una vez que ya le hemos admitido, hemos dicho, oye, medidas de diligencia, ¿cómo lo vigilamos esto? Pero eso me lo dejo para el final. Fijaos. em, yo creo que lo usual o lo que nos pide Gafi o lo que nos pide el sentido común es aplicar una secuencia de 4 pasos, ¿de acuerdo? La primera es documentación inmediata. En las primeras 24 o 48 horas tenemos que registrar fecha, la tipología Gafi asociada, los datos del cliente, las transacciones, el razonamiento, es decir, el por qué hemos llegado a eso. Respecto a esta documentación, lo usual es que después hagamos un análisis interno reforzado y saquemos un informe, que ahí no nos tiemble tampoco el pulso. Lo usual es que cuando mandamos, la gente del MRLO o la gente de compliance, mandamos nuestros informes y la gente les llega, te dicen, oye, quítame, hay mucho rojo en tu informe. Y dices, bueno, hay mucho rojo porque es que este tiene menos papeles que un telacuache, caray. Así que, hombre, sí me gustaría el quitar rojo de ahí, pero bueno, que acredite las cosas. Entonces, análisis interno reforzado, cruzar con perfil del cliente, con historial, beneficiario final, fuentes abiertas. Tenemos un mundo maravilloso ahora mismo de fuentes abiertas, de OSINT, de open sources, para mirar muchos elementos. Y si no, oye, hay que dejarse un dinero también en analizar, con hacer screening, background check. No solo quedarnos en, bueno, es que he consultado en las listas OFAC o en la UK Sanction List. Dices, bueno, bien, pero ahí lo que tienes es poquita gente. Por ejemplo, en España no tenemos sancionados financieros internacionales y hay gente aquí para aburrir con condenas por lavado de dinero. Después, tercer paso, una decisión estructurada, es decir, escalar al oficial de cumplimiento, al comité de prevención o al Money Laundering Risk Officer si hay una sospecha razonable. ¿De acuerdo? Oye,
esto ya no me gusta, hemos hecho esto, vamos a escalarlo más arriba, que vaya donde tenga que ir, ¿de acuerdo? Y luego el reporte obligatorio. Si se confirma la sospecha, reporte de operación sospechosa a la UIF dentro del plazo legal, más medidas de mitigación. En el bien entendido que incluso la UIF puede decirnos, oye, continúa con la operación, pero con mi supervisión. Vamos a ver qué es lo que hay detrás, ¿de acuerdo? Porque si ahora paralizas la operación y mandas el reporte y bloqueas la operación, el tipo puede desaparecer con su dinero y ya no le enganchas. Entonces, en muchas ocasiones las unidades de inteligencia financiera nos dicen, oye, sigue, pero me vas informando a diario, ¿de acuerdo? Y se va permitiendo, y esto va con la ayuda también de la entidad financiera. Al final yo creo que el punto es que detectar no es suficiente, ¿de acuerdo? Solo nos sirve si actuamos muy bien y muy bien, dando pasos muy firmes dentro de las primeras 72 horas y luego, si decimos, ok, adelante con la operación, medidas de diligencia reforzada, luego tenemos que hablar con la gente de comercial o de operaciones para decir, oye, acuérdate que me tienes que decir toda esta información pasada 1, 2 o 3 semanas. Porque en muchas ocasiones la gente de compliance y de blanqueo están encapsulados, sobre todo en las unidades, en las entidades financieras, están muy encapsulados, mandan la información y la gente de la primera línea se olvida de ellos. Dice, bueno, ya está, ya hemos firmado notaría, pues nos olvidamos, ya le hemos dado la hipoteca, ya... Y de pronto te encuentras con la sorpresa de que alguien ha comprado un inmueble, ha pedido una hipoteca y en el mes uno me la cancela. Y dices, uy, eh, aquí pasa algo. Caray, ¿cómo puede ser posible? Además, asumiendo unos costes de cancelación brutales. Y dices, uy, esto es rarito, ¿no? Entonces, no sé si he dado una idea más o menos clara, pero las primeras 72 horas son críticas, desde luego. Otra vez con el, con el, Vas en mute, sí. miren, te escuchaba y me parece interesantísimo porque realmente la reacción inmediata, tener un proceso claro de diligencia, ir más allá, o sea, el tema del sentido común, no solo irnos por temas que dice el libro, sino también tener un poquito más de olfato. Catherine, ¿cómo es el tema? Hola, hola. Listo. Bueno, totalmente, Pablo, de acuerdo con Héctor, pero quiero recalcar algo y es que cuando realmente las organizaciones ven una señal de alerta, se alarman enseguida. Y recuerden que no todas señal de alerta es sinónimo de reporte de operación sospechosa. Y estoy totalmente pues de acuerdo con Néstor que lo primero que hay es que analizar, ¿cierto? Analizar el comportamiento del cliente, el historial, su perfil transaccional, mirar en qué riesgo se está presentando. ¿Por qué? Porque si tú tienes un modelo de segmentación bien estructurado, cuando a ti te llega una señal de alerta de cualquier contraparte, automáticamente tú te diriges a ese nivel de riesgo y dependiendo del nivel de riesgo, tú vas a actuar. Ahora, si bien es cierto, no tener señal de alerta tampoco es muy buena señal. Es muy importante en las organizaciones tener señales de alerta. Si una organización realmente no está generando alertas, esto puede significar mucho, como cuál, que los controles posiblemente no estén funcionando o que el monitoreo posiblemente no sea el mejor o sencillamente que no se esté viendo el tipo el nivel de riesgo o que anticipadamente no existe una metodología o un buen enfoque basado en riesgo para poder determinar. Ahora, si yo tengo mi señal de alerta, lo primero de hacer pues todo el tema de análisis y todo lo que recalcaba Néstor es que no mirar la operación de forma aislada. ¿Por qué? Porque nos concentramos solamente en la transacción y no nos concentramos prácticamente en el comportamiento conductual que mencionaba al inicio. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a ver los patrones que Néstor decía, cómo es el historial, cómo es la frecuencia, cómo es la relación con los terceros. Es decir, existe una posibilidad que hubo una alta transacción de ese cliente cuando venía teniendo un comportamiento normal y posiblemente fue una venta de activos. Entonces, hay que mirar que todo el comportamiento no de forma aislada, sino coherente con el nivel de riesgo y sobre todo con el apetito de la organización para nosotros poder abordar todo eso. Y como decía, mirar la inconsistencia, es decir, si yo al tener una señal de alerta la analizo, miro el comportamiento, estructuro un informe
un análisis. Tengo que mirar a quién delego también ese tipo de decisiones. Si lo escalo, si realmente amerita un tema de junta directiva o si realmente amerita una decisión local o particular de un departamento. Y en vista de eso, hago un reporte de operación sospechosa o simplemente ya lo llevo a una gestión de formación, de cultura organizacional. ¿Qué me dejó esto realmente? Entonces, prácticamente como, en resumen, no mirar la operación o la señal de alerta de forma aislada. Me parece también muy acertado tu punto y creo que este cierre estuvo genial porque resume la idea. Jenny, te iba a hacer la pregunta a ti para continuar, pero tengo un francotirador que dice Ya vi. que Déjame hay salgo. una pregunta para ti. No sé si la viste o te la Sí, leo. ya la vi, está Va, dale. buenísima. Y es Mira, buenísimo. por ahí Dan, ¿verdad? ¿Sí fue Dan? Sí, Dan Ay, Herbrucher. ya me puso a sudar, ya estaba a punto de darle finalizar reunión a esto. Pero bueno, la incidencia transfronteriza entre México y Texas y habla un poquito del rock de Facta, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias primero por la pregunta, porque toca uno de los puntos muy sensibles y a la vez más complejos en la prevención del lavado de dinero, que son las dinámicas transfronterizas, ¿no? Que son, en este caso, altamente integradas. Hay una incidencia real, Dan, a lo que comentas en tu pregunta, que realmente no es solamente una frontera financiera, también es geográfica, ¿no? Digo, en la práctica, la relación que hay entre el norte de México y el sur de Texas funciona, yo lo veo como un ecosistema económico, un ecosistema social. Y como tú comentas, el Monterey Oak, en zonas como el Stone Oak, reflejan algo más profundo. ¿Qué están reflejando? Primeramente, familias con residencia y patrimonio en ambos lados. Flujos constantes de recursos entre las jurisdicciones, ¿no? En donde vemos un uso de sistemas financieros entre México y Estados Unidos. Pero contestando, esto genera una condición muy particular y no me vas a dejar mentir. La normalidad económica puede parecerse muchísimo a una tipología de riesgo. Por eso les digo que en México somos buenísimos para crear tipologías porque ahí radica el verdadero desafío para el cumplimiento. ¿Por qué? Porque no todo el flujo transfronterizo es ilícito, ¿no? No, como venimos diciendo, no todo es lavado de dinero, pero muchas estructuras ilícitas se mimetizan perfectamente con esa normalidad. Y aquí tenemos un reto clave, Dan, si me permites contestar, la coherencia financiera ambigua. ¿A qué te refieres, Jenny? Está muy ambigua tu afirmación, ¿no? Sino que la señal de alerta no es el movimiento, sino está en la explicación del propio movimiento, porque nos encontramos casos donde el perfil declarado no justifica el nivel de vida en Estados Unidos, hay dispersión de recursos de cuentas en ambos países, se estructuran ahora sí que unas estructuras patrimoniales o familiares, empresariales, para diluir esa trazabilidad. Y aquí el análisis, igual me gustaría la intervención de mis compañeros, pero el análisis debe irse más allá porque no basta ver con que si el dinero se mueve o no se mueve. Hay que entender por qué puede moverse sin romper la lógica económica. Y ahí es donde vemos esta tipología de riesgo. Ahora, el factor facta, ¿no? En este ecosistema sí ha jugado, lógicamente, un papel fundamental, aunque muchas veces pudiera verse subestimado. ¿Qué aporta realmente el FACTA? Obliga a instituciones financieras fuera de Estados Unidos a reportar cuentas de contribuyentes estadounidenses. Sí ha permitido detectar activos no declarados, romper estructuras de ocultamiento, bueno, entre otras cosas, ¿no? Y también una interconexión regulatoria. Pero más allá de la detección, FACTA ha generado algo más poderoso y es que ha cambiado la conducta de los participantes del sistema financiero global, ¿no? Porque hay que mantener activos no declarados en Estados Unidos, más bien, ahora, mantener activos no declarados en Estados Unidos o fuera de él implica un riesgo mucho mayor. Pero también es importante decirlo, FACTA no va a resolver todo y aquí es importante ser muy claros. Es una herramienta fiscal, pero no es un sistema integral antilavado. Entonces,
hay la sofisticación de estructuras que parecen legales, pero que no son económicamente congruentes, sigue siendo un riesgo poderoso en el corredor México-Texas, ¿no? Entonces podemos meternos a que en las zonas como el sur de Texas no es solo se habla de una movilidad geográfica, sino también de una movilidad de capital con alta sofisticación social. Es muy real, realmente, porque el mayor riesgo no es el dinero, como te comenté, que cruza la frontera, sino cuya historia también logra cruzar sin ser cuestionada. Es decir, el movimiento per se o la explicación y entender, como hemos dicho, la coherencia financiera que va más allá de la frontera. Pero es muy real y sí, sí me puso nerviosa tu pregunta, pero bueno, espero que con esta pequeñita explicación nos vayamos a más tranquilos. Pablo, cierra la sesión, no quiero otra pregunta de ese tipo. Buenísimo, Néstor. Catherine, ¿algún comentario adicional a lo que ya Jenny nos dejó? Catherine, tu primera. Totalmente de acuerdo. Uy, ya casi terminamos. No, totalmente pues de acuerdo pues con toda la estructura. Siempre hay que preguntarnos si realmente la operación, más que cumplir un contrato, tiene una lógica económica. Y yo pienso que desde ahí se desborda todo. Todo el tema de análisis, todo el tema de la gestión, todo el tema de las tipologías, todo el tema de un buen modelo de segmentación. Aquí también leía acerca una pregunta también que iba como muy referenciada a lo que estaba contestando pues Jenny, qué tanto ha avanzado pues todo este tema pues de los procedimientos de debida diligencia en Colombia, y de verdad que Colombia tiene un avance completamente significativo en materia pues de debida diligencia. Anteriormente, con todo este tema del narcotráfico, veíamos que todo era checklist, cumple con los requisitos, entregó Cámara de Comercio, entregó RUT, entregó todos los modelos, entregó la composición accionaria, pero más allá es lo que estamos estructurando y es un modelo de formatos de conocimiento. Estamos apenas conociendo el conocimiento, pero el avance de las estructuras, pues de las debidas diligencias, va a validar que efectivamente esa información pues que está entregando sea veraz, cumpla con los requisitos, no esté alterada. Entonces, eso en materias pues de avance significativo es lo que se está pues implementando, se está dando. Ya no basta con tener una documentación al día, sino que mirar si es lógica realmente el tema económico, si va al nivel del perfil del cliente, si realmente va acorde con el apetito del riesgo de la organización, y muchísimas pues variables que podríamos analizar. Entonces, como dándole un poco de respuestas también como para ir abordando Buenísimo. al señor Juan Carlos, creo que es. Néstor. Es que es fantástico, porque habéis citado FATCA. Fijaos, en realidad de lo que hablamos, la gente que nos dedicamos a esto de compliance, el escenario idóneo es el de la transparencia, el de, oye, te pido algo, me lo das. Y monitoreo y la información que recibo es consistente. Entonces, ¿qué pasa? Llegado yo, puestos a dar un consejo a aquel que quiera blanquear o lavar dinero, le diría, oye, móntate una mentira buena. Porque decía Sheldon Cooper, el éxito de una mentira está en los detalles. Entonces, oye, ¿tú quieres lavar dinero? Oye, móntate una buena estructura en la cual yo te pido cosas y me las das. Porque si no, me vas a hacer sospechar. Porque al final, ¿qué es lo que hacemos todos? Los que nos digamos esto, oye, utilizamos una puntuación de riesgos basado en tipologías GAFI más factores cualitativos. Entonces, que supera un umbral interno de investigación formal automática. Por lo tanto, oye, ¿qué es que estoy viviendo en Houston o en... Bien, si tu estructura patrimonial es capaz de sostener, o tu estructura laboral o patrimonial o como quieras, es capaz de sostener esa sensación que das para afuera, no vas a tener ningún problema, ¿de acuerdo? Lo que no puedes hacer es, pues, alquilar una furgonetita como el de Breaking Bad y dedicarte a hacer fentanilo o lo que sea y luego comprarte Ferraris. Hay cosas que no cuadran, caray. Entonces, pero si todo está bien y tienes un régimen de transparencia fiscal, de transparencia contable, si tus impuestos son estables, estabilizados y no tienes grandes cambios, no vas a tener grandes problemas. El problema venía, como decía antes Katy, dices, a ver, a todo el mundo le puede tocar la lotería, pero no todos los días. Entonces lo que no puedes tener es muchos cambios, ¿de acuerdo? En tu perfil patrimonial o en tu perfil transaccional. Entonces las cosas que tenemos que hacer, bueno, pues vigilarlas. Y de nuevo, lo raro es raro. Si vemos cosas raras, pues tenemos que hacer preguntas. Si la contestación a esas preguntas no es la idónea, pues entonces tenemos que seguir investigando y seguir monitorizando, que es lo que hacemos en realidad nosotros.
Miren, se nos fue el tiempo, gracias Néstor, y creo que a la larga mucho de lo que extraigo aquí, de todo lo que han platicado ustedes, es pónganle atención a su olfato. O sea, creo que más allá de las tipologías, más allá de las guías, creo que es importantísimo que confíen en su olfato, que confíen en ese instinto que traen dentro los oficiales de cumplimiento y que los puede guiar a encontrar esos temas, ¿verdad? Em, por favor, para que no se nos terminen de ir, ya terminamos prácticamente, ya son las 9 de la mañana. Les vamos a dejar aquí una encuesta para que nos vuelvan a calificar y por favor nos den su retroalimentación en lo que nos ponen la encuesta aquí y damos cierre al evento. Chicos, en 30 segundos, porfa, yo sé que es un reto total, pero 30 segundos, ¿qué nos pueden decir de una lección? A ver, una lección clave que podríamos dejarles a todos en prevención de lavado. Bueno, yo quisiera cerrar con una idea esencial, ¿no? Las tipologías de Gafi no son documentos técnicos, número uno. Son la memoria viva de cómo está evolucionando este crimen financiero en el mundo. Ignorarlas es prácticamente operar a ciegas y aplicarlas de forma mecánica también es quedarse ahí en la superficie, ¿no? Pero entenderlas profundamente, analizarlas es lo que va a transformar el cumplimiento en una verdadera función, ¿no? Y que una lección, el lavado de dinero ya no busca esconderse en lo oscuro, sino realmente busca algo más sofisticado, parecer perfectamente normal. Por eso yo creo que el reto ya no es detectar lo evidente, sino es cuestionar lo que aparentemente vemos lógico, ¿no? Porque la diferencia va a marcar más allá quien vea las operaciones, sino quien es capaz de reconocer a tiempo cuando la normalidad deja de ser creíble. Ahí lo dejaría, mi Pablo. Catherine. Muchísimas gracias. Bueno, realmente, si tuviera que dejar una lección clave, sería esta. No se puede investigar lo que no se entiende realmente. No se puede investigar lo que no se conoce. Hoy el mayor reto no está en la falta de información porque abunda realmente, sino es la falta de comprensión en cómo operan todo este tipo pues, de tipologías. Ahora, para quienes trabajamos en esta área, creo que lo más importante, chicos, y es que debemos mantenernos actualizados. Leer, importante, casos, todo el tiempo se están presentando casos, eso te va a dar una alternación y un nivel de abordar muchísimo más o comprender más lo que está pasando en las organizaciones. Esto también te permite tener una contextualización y un análisis real del tipo de tipologías y sencillamente entender el riesgo. En lo personal, te va a costar muchísimo más cuando se te presente un caso, primero entender el tipo de tipología para poderlo aplicar, pero cuando ya tú tienes una práctica en poder entender, se te va a hacer muchísimo más fácil. Y en lo personal, yo pienso que algo que me ha ayudado y se los compartía al inicio es que cada vez que yo analizo un caso que aparece una cantidad de texto, primero lo transformo en un esquema. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo me hago preguntas como ¿por qué tomó este camino? ¿De qué se trataba ocultar o qué estaba tratando de ocultar o en qué momento buscó perder todo este tema pues de la trazabilidad? Entonces, pero cuando uno logra ver el caso como una estructura, realmente ve toda la información de una manera compartida y no la ve de forma aislada. Entonces, realmente esta es como la lección clave, es decir, necesitamos conocer, entender lo que realmente se va a quedar, investigar. En cualquier tipo de área se aplica para cualquier caso de análisis, para cualquier criterio, para cualquier decisión, para cualquier cambio de niveles. Para todo se necesita conocer y entender bien. Muchas gracias, Catherine. Néstor. Yo ahora sí sé que estás pensando que no, pero sí voy a ser muy breve. Me parece como colofón. Yo diría, oye, el verdadero éxito de un responsable de prevención de blanqueo de dinero no es resolver un caso concreto, sino que lleguemos antes al siguiente. Como hemos mejorado los controles,
como con su vez este proceso de mejora continuada, que el siguiente caso de esa tipología o de cualquier otra sea identificado, sea detectado y sea solucionado antes, mucho antes. Ha sido rápido. Genial. Pues bueno, les agradezco a los tres por su cierre. Les agradezco a los tres. Miren, está tratando de ver mucho de lo que nos han dejado en el chat, pero les han dejado muchísimas felicitaciones y agradecimientos por compartir sus conocimientos tan abiertamente y por definitivamente dejar tantos tips importantes para el desarrollo de las actividades de los oficiales de cumplimiento. Así que muchas gracias a los tres. En nombre de toda la comunidad de Masterminds, aprecio mucho su tiempo, sus conocimientos y bueno, que pasen muy feliz día a todos. Muchas gracias, un abrazo bien fuerte, muchas gracias por invitarnos. Ojo, Gracias. Muchísimas gracias. ya se nos terminó el primer trimestre y entramos con Semana Santa, así que también muy feliz descanso para todos y que sea una época de reflexión y recordar lo importante. Muchas gracias, un abrazo fuerte. Un abrazo a todos. Chao, chao.